Bueno, muchachos, llegamos a la penúltima clase. Por mi parte, sistema nervioso central. Luego nos queda sistema nervioso autónomo. Entonces, hoy vamos a ver lo que tiene que ver con las vías sensitivas, cómo toda esa información que nosotros recibimos asciende por la médula espinal y llega a nuestro cerebro. Otra vez, recordando que entonces hoy vamos a ver parte de esta vía que sube a la parte cerebral, teniendo la primera neurona en normalmente en el ganglio de la raíz posterior, la segunda en el asta posterior de la médula espinal y la tercera en el tálamo. Por favor, apaguen sus micrófonos para que nos podamos escuchar. Esta lámina la coloqué para que recordáramos, ¿verdad? Que cuando vimos la sustancia gris en la médula espinal, en el asta posterior, perdón, asta posterior hacia acá, veíamos estos 4 núcleos que los vamos a ver el día de hoy también, que son el núcleo esponjoso, la sustancia gelatinosa de Rolando con el dolor y temperatura, la esponjosa del tacto grueso, la propiocepción y vibración, el núcleo Clara-Stilling y el de Bechet, que traen la propiocepción, una indirecta y una cruzada, las dos inconscientes. El tacto epicrítico o tacto fino y la propiocepción consciente no pasan por aquí, sino que suben directo al bulbo raquídeo. Y lo vamos a ver en un ratico. Igual, y vamos a ver hoy lo que son los tractos ascendentes, lo que es todos los espinotalámicos lateral y anterior, grácil y cuneiforme, que son los que tienen el tacto fino y la propiocepción consciente, que pasan directo, que son estos. Los espinocerebelosos anterior y posterior, que llevan la información para integrarla con la propioceptiva, y otros como el espino tectal, espino reticular y espino olivar, que sí no vamos a tocar el día de hoy. Entonces, bueno, aquí este librito este dibujito es del Snell para que recordemos cómo llegan todas estas vías, el tacto discriminativo, que como les digo es el verde, fíjense que es este verdecito aquí. Aquí la primera neurona en el ganglio de la raíz posterior, ella entra, pero no se instala aquí en el asta posterior de la médula espinal, sino que sus fibras continúan por los fascículos grácil y cuneiforme, o Gol y Burdach. Y algunas fibras se vienen e inervan a la que está en el asta anterior de la médula espinal para lo que es el reflejo. ¿Se acuerdan? Asimismo, vemos las otras, las sensaciones musculotendinosas, dolor y temperatura, tacto leve y presión, todas esas tienen sus núcleos aquí en el asta posterior de la médula espinal y después hacen sinapsis, es decir, hacen sinapsis con la segunda neurona y la segunda neurona después asciende por cada una de estas vías que vimos dentro de la médula espinal. Entonces, para resumir, para esquematizar todas las vías sensitivas que, valga la redundancia, ascienden al sistema nervioso central, tenemos que ellas se dividen en exteroceptiva e interoceptiva. Es decir, que nosotros podemos recibir sensaciones tanto del externo como internamente. Es decir, que hay una sensibilidad interna, pero está dentro de la sensibilidad porque está fuera del sistema nervioso central. Entonces la exteroceptiva se divide en sensorial y sensitiva, que era lo que habíamos visto cuando vimos pares craneales. Y la sensorial, o sea, la sensorial y sensitiva son lo que tiene que ver con lo que decíamos los órganos de los sentidos. Los órganos de los sentidos, que eran 5, o son 5. La quinta, que es el tacto como tal, como nos lo había enseñado en la primaria, el tacto es lo que vamos a ver hoy.
cómo se compone el tacto y cómo recibimos la sensación de dolor, de calor, de frío, presión, vibración, etc. Y los otros 4 son los que vimos dentro de las sensoriales, que son la física y la química. La física, cuando recibimos luz y recibimos el sonido a través del octavo y el segundo par. Y química lo vimos con visión y el olfato, ¿no? El olfato y gusto. Ese del olfato y gusto creo que es de los seminarios de hoy. Entonces, vamos a ver hoy lo que es la parte sensitiva. Dentro también vamos a ver un poquito de la interoceptiva, porque entonces la interoceptiva es que recibimos la parte propioceptiva y visceroceptiva. La propioceptiva es la que recibimos del laberinto, es decir, de la parte vestibular, los músculos, los tendones periarticulares, que nos dicen si nosotros estamos relajando o contrayendo los músculos, o si están tensos los tendones, y si estamos en flexión o extensión del codo, por ejemplo, la rodilla, la cadera, etc. Y esto llevan información tanto consciente o inconsciente. Consciente debe llevar a la corteza, inconsciente no llega a la corteza. Y en la visceroceptiva tenemos que dentro de la inervación de cada órgano, también recibimos esas sensaciones de dolor, de molestia, de opresión, entonces, a nivel de los órganos, y esa inervación es, vamos a decir, discriminativa de cada órgano, ¿verdad? Entonces, cuando veamos en digestivo, van a leer muchas veces que, o sea, en muchas guías, libros, dicen que todos los nervios que hay a nivel digestivo son casi que un cerebro aparte, porque son muchísimas neuronas las que inervan nuestras vísceras y entonces envían información a nuestro cerebro sobre el dolor. Es por ello que entonces cuando tú llegas a introducción a la práctica médica, cuando estás interrogando acerca del dolor abdominal que el paciente tiene, debes ser muy específico al interrogar, porque cada dolor se comporta de manera diferente en cada órgano. Entonces, si el dolor, cómo lo sientes, si es lancinante, si es punzante, si es opresivo, si es tipo cólico que va y viene, todo eso son cosas diferentes. Es una manera diferente de describir el dolor. También cuánto dura el dolor. Entonces todas esas cosas vamos a ver diferente. De hecho, cuando ustedes vieron en Morfo 2, se acuerdan que hay pleura parietal y pleura visceral, ¿verdad? Igualmente en el abdomen tenemos peritoneo parietal y peritoneo visceral, que es lo mismo, pues. Es lo mismo que la pleura, está compuesto de la misma forma, y la pleura, la del peritoneo parietal, es el que está pegado a la pared abdominal. En cambio, el peritoneo visceral es el que está en los órganos. Y dependiendo del problema abdominal que el paciente tiene, va a sentir un dolor diferente porque se va a irritar el peritoneo parietal o el peritoneo visceral. Y eso es una de las cosas que nosotros debemos saber discriminar, una de las cosas que más debemos discriminar, porque por ejemplo en un paciente con peritonitis se irrita el peritoneo parietal y entonces los signos y síntomas que va a presentar el paciente van a ser diferentes a los de otra patología que solamente tenga que ver con el peritoneo visceral. Por eso, entonces, cuando veamos la clase de peritoneo, deben estar pendientes de todas esas cosas y su inervación. Entonces, vamos a comenzar con lo que son los receptores. Los diferentes receptores que existen. Entonces, tenemos de varios tipos con varios nombrecitos. Tenemos las terminaciones libres. Las terminaciones libres son sencillamente axones, ¿verdad? Si se fijan, son axones que en algún momento, ya entrando a lo que es
la dermis, ya entrando a lo que es la dermis, ellos pierden las células de Schwann, ¿verdad? Que son las vainas que envuelven a los axones. Y entonces sencillamente sus axones quedan libres. Quedan libres para recibir las sensaciones o los estímulos. Ellos pueden existir tanto en la piel, o sea, en la dermis, o también en los folículos pilosos. Existen. Por eso, o sea, la sensación la podemos recibir a través del pelo, y entonces eso envía la información de que si tenemos frío o tenemos calor, y eso conlleva, trae, ¿verdad? Trae luego la información de que produzca la piloerección, que se nos eriza la piel. Por ejemplo, esto está bastante desarrollado también en algunos animales, donde ellos a través del pelo pueden recibir sensaciones de cómo está el medio ambiente, si hace frío o hace calor, aunque el medio ambiente frío o caluroso no puede entrar en contacto con la piel porque tienen mucho pelo, pero los pelos pueden hacer eso a través de estas terminaciones nerviosas. Entonces, ellas nos traen lo que es el dolor, el tacto epicrítico. Cuando hablo de tacto epicrítico, es el tacto fino, el tacto que tú puedes reconocer, por ejemplo, en algunas cajas de medicamentos que traen el método Braille para leer para las personas que tienen deficiencia visual. Entonces pueden leerlo a través del tacto en sus dedos. Eso es el tacto epicrítico. Igualmente, a través de ellos recibimos lo que es la presión. Fíjense en todas las partes donde nosotros lo podemos conseguir. Se van a dar cuenta que todos estos receptores no los podemos conseguir en todas partes, pero las terminaciones libres son las que más se consiguen en muchas partes del cuerpo. Entonces, en muchas partes de la piel, la córnea, el tubo digestivo, aquí se me colió otra vez piel, fascia, ligamentos, cápsula articulares, tendones, músculo, periósteo, pericondrio, membrana timpánica, pulpa dectal. Claro, es decir, porque todos estos órganos pueden, de alguna manera, si están afectados, entonces sentimos dolor, como por ejemplo en el mismo hueso. Cuando nos fracturamos, sentimos dolor porque está enviando la información que está en las terminaciones libres de cada hueso. En los corpúsculos de Meissner son otro tipo de receptores en los que también ellos discriminan lo que es el tacto epicrítico, el tacto fino, y lo podemos encontrar más que todo en los pulpeos de los dedos, en la planta del pie, en los labios, en los genitales externos. En la planta del pie, eso me recuerda a algunos animales que ellos pueden con sus patas sentir la mínima vibración alrededor que los haga alertar de que hay un cazador cerca, sea otro animal o sea el hombre. Los venados, por ejemplo, sucede mucho eso, por eso son difíciles de cazar. Los discos de Merkel, ellos discriminan más que todo lo que es la presión. Son estos disquitos en los que termina el axón. Fíjense que el axón llega aquí con las células de Schwann hasta aquí, pero ya en la dermis entra sin células de Schwann y se forma este disco que se activa cuando siente presión, y los vamos a conseguir más que todo en los pulpejos de los dedos. Los bulbos de Krauss los vamos a encontrar más que todo en la piel, en la conjuntiva, en los labios, en la boca, ¿verdad? Y aquí me destaco en el dorso de las manos. Por eso es que a veces lo vemos en las películas, lo vemos a nuestras madres, a nuestra abuela, le van a tocar a alguien
saber si tiene fiebre en la frente, ¿verdad? Con lo que lo hacen, con el dorso de la mano. Ahí hay razón de eso, y es porque existen los bulbos de Kraus que nos discriminan lo que es el frío. Igual los siguientes, que son los del calor, también están en el dorso de la mano. Entonces eso es pregunta también que les van a hacer en el cuarto semestre. ¿Cómo se palpa la temperatura en un paciente? No la temperatura corporal, quiero decir, si el paciente, cómo está su temperatura en total, la temperatura normal del signo vital. Pues. No me refiero a eso porque tú no debes hacer eso. No debes decir, bueno, tiene fiebre o no, porque solamente estás palpando la piel, porque la temperatura de la piel es completamente diferente a la temperatura que en verdad está el cuerpo. Pero tú puedes discriminar una articulación, por ejemplo, una articulación enferma con una infección como una artritis séptica, la comparas con la otra rodilla, por ejemplo, que esté bien, entonces tú lo haces con el dorso de la mano y tú reportas en la historia clínica, está con aumento de temperatura la rodilla en comparación con la otra. ¿Cómo lo vas a examinar? Te lo van a preguntar con el dorso de la mano. Y si el profesor quiere ser un poquito más insistente, te va a preguntar cuáles son los receptores que detectan la temperatura. Entonces tú vas a decir los de Kraus y los de Ruffini. Ya ahorita les voy a decir cómo hacen para aprendérselo. Los de Kraus tienen una variante que se llaman, o sea, los que existen en el glande y el clítoris, que se llaman corpúsculos genitales como tal. Es decir, son igual los bulbos de Kraus, pero cuando son allí se llaman corpúsculos genitales. Como que va a empezar a caer un palo de agua y yo voy a salir. Bueno, se trancó esto. Ajá. Los corpúsculos de Ruffini, ellos se encargan de lo que es el calor y si hay algún estiramiento de la piel donde ellos están. Igualmente, como les acabo de decir, ellos están en el dorso de los dedos. La manera en que yo me lo aprendí, hice una mnemotecnia propia. Entonces yo dije, Kraus se parece a calor. Kraus, calor. Ruffini parece frío. Ruffini, frío. Entonces, bueno, pero al contrario. Entonces por eso digo Ruffini, calor. Kraus, frío. Es como la manera como yo me lo aprendí. Espero que les sirva a ustedes también. De hecho, creo que lo comenté estoy casi seguro que sí, en médula espinal, que eso fue pregunta que me la hicieron en introducción a la práctica médica, de las pocas preguntas que yo pude contestar, que el dolor y la temperatura van por la misma vía, suben tanto por Ruffini y Kraus, o sea, los receptores Ruffini y Kraus se comunican con las terminaciones libres en el asta posterior de la médula espinal y ellos llegan allí para ascender por el tracto espinotalámico lateral. Que entonces, ¿por qué me lo preguntaron en la introducción? Porque entonces te preguntan que si tú tienes que examinar la sensación de dolor en el paciente. Entonces, para examinarla tendrías que producir el dolor al paciente y no debes hacer eso. Entonces, tú sencillamente examinas temperatura, porque el dolor va por la misma vía y si la parte del dolor está bien, si la parte de la temperatura está bien, tú concluyes que el dolor también está bien. Los corpúsculos de Pacini, ¿verdad? Son otros receptores que nos van a dar lo que es la presión y la vibración. Ellos se encuentran en los músculos, en los tendones, articulaciones, peritoneo, genitales externos, y ellos también están en esta región en particular, en la mano. Entonces, es decir, en el borde cubital de la mano y entre la región tenar y hipotenar
también como algunos le dicen el talón de la mano. Es por ello que con esa parte de la mano es que deben examinar lo que tenga que ver con vibración. Si ustedes van a examinar que algo vibra en el cuerpo, lo deben hacer con eso. Y se los van a preguntar también. Ah, vas a examinar eso, pero ya va. ¿Con qué parte de la mano lo vas a hacer? ¿Y por qué? Tu respuesta debe ser porque allí están los corpúsculos de Pacini que tienen que ver con la presión y la vibración. ¿Qué puede vibrar en el cuerpo humano que ustedes pueden examinar? Lo que son los sonidos. Por ejemplo, hay soplos que son de tan alto grado, el grado 6, es palpable. Es decir, tú colocas tu mano en la región precordial, que es donde está el corazón, y es palpable la vibración que produce el soplo. Eso es una de las cosas. Otra puede ser también cuando tú has visto en las comiquitas o en las películas cuando dicen 33 que está ocultando al paciente, le diga 33, diga 33. Bueno, pero en verdad eso no es ocultando, sino palpando al paciente. Ustedes tienen a alguien al lado en este momento, palpen, palpen con el borde cubital de la mano en los espacios intercostales y díganle que diga 33 y van a sentir cómo vibra, cómo sienten el sonido en sus manos. El sonido que acaba de decir 33, por eso como esos sonidos son resonantes, tanto 33 como ferrocarril se pueden sentir en la mano. También, bueno, también puede ser tanto con el borde cubital con la mano, región hipotenar, tenar, también con, se me había olvidado colocarlo aquí, con la cabeza de los metatarsianos. La región de la cabeza de los metatarsianos también tiene estos corpúsculos. Y como le digo, hagan la prueba para que no se les olvide, corpúsculo de Pacini. Captan la vibración. Entonces aquí están estos receptores que tanto los de Ruffini como los de Pacini están en las articulaciones. Eso lo vimos la otra vez. El órgano tendinoso de Golgi, lo que viene ahorita es órgano tendinoso de Golgi y usos neuromusculares, y eso lo vimos en regulación muscular. ¿Se acuerdan que el órgano tendinoso de Golgi va a estar en el tendón y nos va a dar la tensión del tendón? Ellos nos ayudan en la propiocepción. Es decir, que todas estas fibras, todo lo que es el órgano tendinoso de Golgi que vimos en aquel momento, es parte de los receptores, de todas esas sensaciones que vamos a recibir a nuestro cerebro. Claro, en este caso es de las interoceptivas y no de las exteroceptivas.
Entonces, los usos neuromusculares, que son los que están en el músculo y que van a estar pendientes de la longitud del tendón y que son los responsables en el caso del reflejo de estiramiento, son los que reciben el estímulo, envían a médula espinal y de médula espinal regresa el estímulo, la respuesta, que es la contracción. Entonces, como a manera de repaso, aquí tenemos, fíjense, que todas estas terminaciones, todos estos receptores van a llegar, van a tener su primera neurona en el ganglio de la raíz posterior y después esto va a ascender, va a llegar al asta posterior de la médula espinal. Y luego de allí van a seguir ascendiendo. Fíjense, aquí tenemos A, B y C, son terminaciones libres. Luego a partir de aquí Krauss, Ruffini, Meissner, Pacini, estos de Golgi solamente los vi en este libro de Bustamante, Neurofisiología de Bustamante, y no describía mucho, así que por eso no los, o sea, los otros son de Golgi, pero llamados corpúsculos de Golgi y no aparato órgano osteotendinoso. Fíjense que órgano músculo tendinoso no lo tiene como de Golgi, que en verdad en la mayoría de los libros aparece como de Golgi. Entonces por eso, para no confundirlos ni nada, y como este no lo estaba tocando casi, no lo toqué este. Y estos dos, que bueno, que son los que hemos visto desde la primera clase, uso neuromuscular y el órgano musculotendinoso de Golgi. Entonces, ahora, ¿qué va a pasar después que recibimos este estímulo? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cómo va a llegar esa información al cerebro? Bueno, tenemos entonces varias vías. Fijémonos. Tenemos la vía del tacto fino, que es la que tiene que ver con el tacto epicrítico, la discriminación, como les dije, con las cajas de medicamentos. Y también por aquí asciende la sensibilidad propioceptiva consciente. Entonces, fijémonos que recibimos el estímulo y entonces eso llega al ganglio de la raíz posterior, donde está la primera neurona. Luego de allí, fíjense que no pasa por el asta posterior de la médula espinal, donde están todas las demás vías, tienen la segunda neurona allí, pero esta no. Esta asciende ¿por dónde? Por el cordón posterior, donde están los haces de Gold y Burdach o grácil y cuneiforme. Asciende y llega a bulbo raquídeo, donde se encuentran dichos núcleos que les acabo de decir. Allí va a estar la segunda neurona, que es lo que vimos en el video anteriormente. Yo creo que me confundí al colocar los videos, pero bueno. Entonces, núcleo de Gold y de Burdach. Aquí va a aparecer un videito que a lo mejor tiene es otra cosa de la clase. Núcleo de Gold y de Burdach, ¿verdad? Y luego se decusa hacia el otro lado, valga la redundancia, y asciende por el lemnisco medial. Por el lemnisco medial, ¿se acuerdan cuando vimos cortes del tallo encefálico que les había dicho? Los lemniscos, aquí están, los lemniscos traen información sensitiva. La vía piramidal, que también las vimos, las pirámides, va bajando con información motora. Sube por el lemnisco medial y llega
al tálamo. Y del tálamo, que está la tercera neurona, del tálamo sigue subiendo y llega a la circunvolución postcentral, ¿verdad? Asciende por el brazo posterior de la cápsula interna. ¿Se acuerdan? Bastante que hemos hablado de la cápsula interna. Fíjense que por la cápsula interna tanto suben neuronas como desciende también la vía motora. No se les olvide. Si hablamos de en la cara, esas sensaciones las recibe el trigémino. El trigémino, sus tres ramitas, reciben en la primera neurona, llega al ganglio de Gasser. Y de allí, por donde va, el nervio trigémino se une y entra por la protuberancia y llega a su núcleo. ¿Se acuerdan? El núcleo sensitivo del quinto par. Y de allí esas vías, o sea, esa sería la segunda neurona, y de allí esa vía se une con las del lemnisco medial que vienen de los haces de Gol y de Burdach y llegan tercera neurona, tálamo, y llegan a la circunvolución postcentral. Aquí fue que lo repetí entonces. Aquí entonces vemos cómo va ascendiendo, ¿verdad? Va ascendiendo y llega ganglio de la raíz posterior, sube por los haces de Gol y de Burdach hasta llegar a los núcleos que están en el tallo encefálico. Seguimos subiendo y llegamos a lo que es el tálamo, donde está la tercera neurona, y de allí eso se va a dirigir a la corteza cerebral parietal, sea en la cara medial, donde van a llegar, se acuerdan, el miembro inferior, tronco y miembro inferior, y en la cara lateral va a llegar lo que es la cara y las manos. Entonces ahora tenemos lo que es el tacto grueso. En el tacto grueso, que tiene que ver con la ayuda con la propiocepción y la vibración. Entonces, por aquí va a subir lo que nosotros apenas estemos empezando a palpar o algo que no hay que discriminar en cuanto a si es una cosa comparada con la otra. Entonces, aquí, fíjense que es prácticamente la misma vía, ¿verdad? Es la misma vía en cuanto al perdón. Recuerden que vamos para orientarlos, porque como me equivoqué yo, entonces no, por culpa mía, no se vayan a enredar. ¿Se acuerdan cuando vimos aquí que en el asta posterior hay 4 núcleos? Está el núcleo esponjoso, que lleva el tacto grueso, la sustancia latinosa de Rolando, dolor y temperatura, Clara Stilling con Becheret llevan propiocepción inconsciente. Son esos 4 núcleos. Pero hay una vía adicional, que es el tacto fino con la propioceptiva consciente, que no va a pasar por aquí, por el asta posterior de la médula espinal, y es la que vimos al principio, que es esta. Fíjense que no hay núcleo aquí en el asta posterior de la médula espinal. Entonces, en el tacto grueso ya sí tenemos una segunda neurona en el asta posterior de la médula espinal. Aquí lo que hice fue que dejé la del tacto fino para que la comparemos con el tacto grueso. Tenemos que la primera neurona está en el ganglio de la raíz posterior. Segunda neurona entonces está en el núcleo esponjoso, que está en el asta posterior de la médula espinal. Estamos hablando de tacto grueso. Posteriormente ella se decusa y asciende por el haz espinotalámico anterior, que cuando llega a nivel de bulbo
se convierte en lo que es el lemnisco medial y entonces llega al tálamo, tercera neurona. De allí es el mismo cuento, de allí del tálamo se va a la corteza postcentral en el lóbulo parietal, en la circunvolución postcentral. Igualmente el ganglio de Gasser recibe esas sensaciones que son de tacto grueso, llegan a la primera neurona que está en el ganglio de Gasser, segunda en el núcleo propio del quinto par, y de allí se une al lemnisco medial para hallar la tercera neurona en el tálamo. La vía termoalgésica o lo del dolor y temperatura, el mismo cuento. Tenemos primera neurona, ganglio de la raíz posterior, segunda neurona entonces en el asta posterior de la médula espinal, que ¿quién es? La sustancia gelatinosa de Rolando. Esta asciende por aquí por el haz espinotalámico lateral. Fíjense que es diferente a aquella la vía, el tacto grueso es por el haz espinotalámico anterior, este es por el espinotalámico lateral, que les decía que corren por la misma vía. Por eso cuando vamos a examinar a un paciente no vamos a examinar el dolor, sino solamente la temperatura, porque ellas van por la misma vía. Segunda neurona en la sustancia gelatinosa de Rolando, tercera en el tálamo, y esto llega a la circunvolución precentral. Igual todo esto va subiendo por lo que es la cápsula interna. Lo mismo pasa con el ganglio de Gasser, se une con el lemnisco medial y sube a la tercera neurona que está en el tálamo, y de allí a la circunvolución postcentral. Entonces tenemos después lo que es la vía propioceptiva. Tenemos una vía propioceptiva inconsciente, directa e indirecta. Recuerden que la propioceptiva consciente corre por la misma vía del tacto epicrítico. Ahora la inconsciente directa. Ganglio de la raíz posterior, la primera neurona. Segunda neurona en el núcleo de Clarke-Stilling. Todas estas segundas neuronas siempre están en el asta posterior de la médula espinal. Esta luego asciende por el haz espinocerebeloso posterior, que después llega como tal, pasa al cerebelo a través, ¿se acuerdan? De los pedúnculos cerebelosos, pedúnculo cerebeloso inferior, y allí se consigue a la tercera neurona que está en el arquicerebelo. Pasa a la cuarta neurona en el paleocerebelo, y de allí asciende por, esto es el pedúnculo cerebeloso superior, pedúnculo cerebeloso posterior, superior, se decusa y llega la quinta neurona en el tálamo, y de allí asciende a la corteza precentral, a la corteza motora primaria o secundaria, pero vamos a dejarlo en la primaria porque yo necesito toda esta parte propioceptiva para poder hacer los movimientos, que es lo que veíamos ayer. Igualmente, esta vía que viene del cerebelo también llega al núcleo rojo, y del núcleo rojo baja por cuál haz, el rubro espinal, que lo vimos ayer. Baja esta información que trae del equilibrio para nosotros poder seguir ejecutando los movimientos. Entonces, la inconsciente directa, que se llama directa porque no se decusa, es decir, de aquí al cerebelo no se decusa, por eso va directo, y eso lo vimos en médula espinal. Si ustedes repasan ahí la parte de la médula espinal, van a ver el haz espinocerebeloso posterior, que hablamos del haz espinocerebeloso posterior y el anterior. El posterior es directo porque no se decusa. Primera neurona, ganglio de la raíz posterior. Segundo, en el núcleo de Clarke-Stilling. Esto sube por el haz espinocerebeloso posterior, luego a través del pedúnculo cerebeloso inferior, y llega
al arquicerebelo, cuarta neurona, paleocerebelo. Estas fibras ascienden de esta cuarta neurona, ascienden por el pedúnculo cerebeloso superior y llega al tálamo donde está la quinta neurona, y de allí al núcleo, a la circunvolución precentral que está en el área motora. Vean que no se vayan a confundir, las demás están llegando al parietal, pero esta llega al frontal porque las necesito para seguir caminando, por ejemplo. Y que algunas fibras se pueden desviar al núcleo rojo para bajar por el haz rubroespinal. La inconsciente cruzada, esta sí se decusa. Por lo tanto, tenemos entonces el primer núcleo, es el ganglio de la raíz posterior. Segundo núcleo, en el asta posterior de la médula espinal, el ganglio, el núcleo de Bécqueret. Esto asciende por el haz espinocerebeloso anterior y después pasa por el pedúnculo cerebeloso superior. Llega al arquicerebelo, de allí pasa al paleocerebelo y de allí se devuelve por el mismo pedúnculo cerebeloso superior, se decusa, llega al tálamo donde está la quinta neurona y de allí asciende a la corteza motora otra vez. Igualmente algunas fibras se desvían al núcleo rojo que se va a encargar, ayudar con el equilibrio y baja por el haz rubroespinal. Entonces, fíjense que podemos hacer un cuadrito resumen. Fíjense, entonces tenemos tacto fino, todas las primeras neuronas, no coloqué aquí la primera neurona porque toda la primera neurona siempre va a ser el ganglio de la raíz posterior. Segunda neurona va a estar en el núcleo de Gordon de Burdach. ¿Dónde está eso? Recuerden, en bulbo raquídeo que está en el tallo encefálico. De esto sube por la cinta de raíz media, que es el mismo lecnisco medial, y llega a la tercera neurona que está en el tálamo. De la tercera neurona que está en el tálamo, eso llega a la circunvolución poscentral. Por eso coloqué aquí, porque algunas sí tienen cuarta y quinta neurona, entonces aquí puede ir, en esta columna puede ir la cuarta neurona o el destino, que en este caso, ¿cuál es el destino de esta vía del tacto fino? Circunvolución poscentral. Tacto grosero o tacto grueso, tenemos el núcleo en la primera neurona, ganglio de la raíz posterior. Segunda neurona, núcleo esponjoso. Sube por el haz espinotalámico anterior y llega al tálamo. Y del tálamo, de ahí asciende a la circunvolución poscentral, que es donde finaliza. La vía del dolor y la temperatura. Primera neurona, ganglio de la raíz posterior. Segunda, en la sustancia de Rolando. Sube por el haz espinotalámico lateral, llega a la tercera neurona que está en el tálamo y esto llega a la circunvolución poscentral. Todas estas tres, fíjense que están llegando a la circunvolución poscentral en el lóbulo parietal. Ahora, en cuanto a la vía propioceptiva, recordemos que la consciente va por la misma vía que el tacto fino. La inconsciente, entonces, para embromarnos a nosotros, se divide en dos, en una directa y en una indirecta. La directa, igual, primera neurona, ganglio de la raíz posterior. Segunda, núcleo de Clark-Stilling. Tercera, vamos al cerebelo, pero a través de las espino cerebeloso posterior. Entonces llegamos a la tercera neurona que está en el arquicerebelo, la cuarta neurona en el paleocerebelo y luego llegamos a la quinta neurona que está en el tálamo y la sexta que está, o el destino pues, en la circunvolución precentral. Igualmente, fíjense que la indirecta lo que tiene de diferente es más que todo el núcleo y la vía. Primera neurona, ganglio de la raíz posterior. Segunda neurona, núcleo de Bécqueret.
asciende por el haz espinocerebeloso anterior, tercera neurona, arquicerebelo, cuarta neurona, paleocerebelo, y quinta neurona, tálamo, y sexta o destino, la circunvolución precentral. Y recuerden que esto es lóbulo frontal. Lóbulo frontal. Entonces, como les dije, fíjense que estas vías tienen una misma tercera neurona y un mismo destino, e igualmente estas dos vías tienen tercera, cuarta, quinta neurona y destino iguales. ¿Qué cosa más les puede costar? El sitio de la segunda neurona, que creo que con el esquemita de ahí subiendo se lo pueden ayudar, pero yo recuerden que les había dado la mnemotecnia de los 4 núcleos que están en la médula espinal. Los 4 núcleos son estos que están aquí. Fíjense esto, porque esto está en el tallo. Recuerden que este está en el tallo. Todas estas 4 están en la médula espinal, y habíamos dicho que la mnemotecnia es que con la esponja de Rolando Clark V. Con la esponja de Rolando Clark V. Entonces, de allí también, bueno, en médula espinal estuvieron estudiando espinotalámico anterior, espinotalámico lateral, y aquí lo están reafirmando. Creo que nada más de reafirmar, y se van a acordar tanto de esto como de los espinocerebeloso anterior y posterior, que les había dicho que una es directa y una es cruzada. Y bueno, esto es todo por hoy. Este es en Barquisimeto, unas horas antes de que nos fuéramos a comprometer, porque nos comprometimos en el estadio de los Cardenales de Lara, el mejor equipo de Venezuela. Duélale a quien le duela. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Ajá, cuéntame, Jeremy. Si quieres, puedes activar tu micrófono para que sea más rápido, más entendible. Sí, me disculpa, lo que pasa es que tengo un poco de alergia. No importa. Pasa que leí que hay algunas fibras del cerebelo, solo algunas, que no se decusan. Que la mayoría lo que pasa es que se decusan 2 veces. Ajá. Ahora, mi pregunta es, ¿dónde se decusan ellas? O sea, ¿se decusan en el segmento de donde están originándose las neuronas o no sé, quedé con esa duda, la verdad? Mira, fíjate aquí, cuando les di la clase de médula espinal, el espino cerebeloso posterior no se decusa, pero en cambio el cerebeloso anterior se decusa, pero se decusa 2 veces. Entonces, esta, ¿verdad?, que es directa, porque ella no se decusa, pero después se tiende a decusar. O sea, cuando está pasando por aquí por el mesencéfalo, se decusa. En cambio, esta se decusa aquí en médula espinal, y después, cuando regresa del cerebelo, se decusa de nuevo. ¿Ves? Ese es el sitio. Es decir, que en mesencéfalo las dos se decusan finalmente. Pero cuando se refiere a que una es cruzada y la otra no, es que es si abajo, antes de llegar al cerebelo, se decusan o no. La cruzada se decusa antes de llegar al cerebelo y después se vuelve a decusar. En cambio, la directa se decusa una sola, no se decusa, sino que llega directamente al cerebelo del lado de donde se originó, y después sí se decusa. No sé si te quedó claro. Sí, ya me quedó claro, ya pude entender. La verdad era una duda súper existencial cuando leí eso, quedé así como, bueno, qué raro, pero lo importante es que es en el mismo lado del asunto. Sí, así es.